Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. No cabe duda que para quienes nos definimos evangélicos de la línea protestante, reconocemos la influencia y el profundo influjo histórico que ha ejercido sobre la memoria de las iglesias protestantes y evangélicas la persona de Martín Lutero. Hoy día vamos a hablar acerca de Lutero, pero particularmente vamos a hablar acerca de la doctrina de la justificación. Recuerden ustedes que esto es una enseñanza introductoria, de tal suerte que usted le tome el gusto y comience a profundizar de acuerdo a las posibilidades y los recursos que usted cuente hoy día. Internet, sin lugar a dudas, que es una herramienta de incalculable valor. Lo importante es tener el criterio, si se quiere, y la prudencia para poder escoger qué tipo de material hoy día es plausible de ser utilizado. Hace algunos días atrás, mirando una página católica, me encontré con la horrible sorpresa de eh, los católicos que publicaban la visión que había tenido una monja que había sido trasladada al infierno y que en el infierno veía precisamente quemarse a Martín Lutero siendo atormentado por unos demonios precisamente asignados por Satanás para maltratar, digamos, al viejo reformador. ¿Les parece una buena idea entonces? Vamos a indagar esto acerca de Martín Lutero. Eh, Vamos a ver algunos aspectos introductorios que son necesarios. Primero, la justificación por la fe. Recuerde que eso es lo que vamos a ver, Martín Lutero, pero desde la justificación por la fe. Después vamos a ver, sin lugar a dudas, una biografía respecto de Martín Lutero. Estoy seguro que le va a ser de mucha bendición también. Pero bueno, la justificación por la fe, algunos la han definido como la identidad teológica del protestantismo, es lo que distingue a las iglesias evangélicas y es lo que distingue fundamentalmente al protestantismo de las iglesias romanas, que básicamente suponen que la salvación del pecador reside, ¿cierto?, en las obras, o ésta se produce en razón de las obras. Por lo tanto, la justificación por fe es el gran planteamiento paulino, es lo que alguien ha definido la sistematización teológica tanto del Antiguo como asimismo el Nuevo Testamento, y se puede reducir, ¿cierto?, en la fuerza, en el impacto que tiene este hermoso pasaje bíblico o parte de un pasaje bíblico que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como asimismo en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Romanos. El justo por la fe vivirá. Fíjense que Lutero señaló, cito textualmente y leo, si es derrocada la doctrina de la justificación, significará que el Señor Jesucristo ha perdido su tiempo en la cruz. Es decir, hacemos vano todo el planteamiento paulino. Bueno, la memoria de Pablo también ha sido tremendamente afectada con estos teólogos revisionistas de corte liberal que también intentan quitarle prestigio a Pablo, ¿cierto? Como asimismo lo han hecho con todos los grandes prohombres de la fe. Y Lutero ciertamente tampoco es la excepción. Primero, el pecado, hermanos, importante entender, ha dejado una huella indeleble en toda la humanidad. Sus consecuencias son a vista de todos, ¿cierto? Creyentes o no, desastrosas. El corazón humano nunca, jamás va a encontrar paz sino en la cruz de Cristo, nuestro Redentor. Él es el que nos aporta paz, el que trae el consuelo y el que trae el reposo frente a un mundo, hermanos amados, que sin lugar a dudas se está cayendo a pedazos. Y no es casual, sino porque este mundo le ha vuelto la espalda a Dios. Vamos a ver entonces la noción de justificación y quiero citar al teólogo bautista A. H. Strong. En algún momento me habían dicho que Strong era presbiteriano, pero no, es bautista, efectivamente. Y leemos la definición que hace Strong respecto de la justificación y vayamos viendo los elementos análogos que existen entre el planteamiento de este teólogo respecto de otros teólogos también que vamos a citar. Y señala, la justificación es el acto judicial de Dios por el que, en virtud de la obra de Cristo, al que el pecador está unido por fe, Dios declara que el pecador
ya no está expuesto a la pena que la ley sanciona, sino que lo restaura a su favor y amistad. Por tanto, la justificación consiste en declarar justo al pecador, imputándole a Dios la justicia de Cristo. Vamos a compararla con la definición o la opinión que tiene cierto Berkov respecto al mismo tema, la justificación. Berkov señala lo siguiente: la justificación es un acto judicial de Dios en el cual Él declara sobre la base de la justicia de Jesucristo que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto del pecador. Y si comparamos estas dos declaraciones, estas dos definiciones, estos aportes teológicos de estos teólogos que sin lugar a dudas han hecho un aporte significativo a la discusión teológica, a la instrucción y a la educación teológica, particularmente Louis Berkov, con quienes muchos de nosotros nos acercamos a la fe reformada. Pero vamos viendo entonces. El primer elemento que hay en común es que es un acto judicial. Por lo tanto, hay una analogía, un parecido entre estas dos definiciones y que son importantes de considerarlas. Es un acto judicial, ¿cierto? Lo segundo, que es declarativa. ¿Qué quiere decir declarativa? Es decir, hay una declaración de absolución total y absoluta respecto de los pecados que eventualmente Dios, con toda justicia, vaya a castigar en el pecador. Ese es el segundo. Por lo tanto, pues, es declarativa, ¿cierto? Es judicial y acá en la definición no aparece, pero sí lo menciono. Es posicional. ¿Por qué decimos que es posicional? Básicamente porque sitúa al pecador en el plano de la total culpabilidad a la más absoluta inocencia. Y un elemento importante que los dos mencionan de distinta manera, pero que sin lugar a dudas apunta a lo mismo, y voy a tomar la definición de Strong. Dice: por tanto, la justificación consiste en declarar justo al pecador, imputándole a Dios la justicia de Cristo. Este es un elemento muy importante, muy bello además, y muy consolador respecto del papel que tiene Cristo frente a las demandas de santidad y del cumplimiento de la ley y del pago, ¿cierto?, que tiene que hacer en razón del pecado, producto de la culpabilidad. Por lo tanto, Cristo, y esto es muy hermoso, hermanos amados, cumple todas las expectativas de Dios, en tanto que nos imputa, ¿cierto?, mediante su justicia activa, su obediencia activa y su obediencia pasiva, es decir, el cumplimiento total, cabal y radical de la ley moral de Dios, la cumple Cristo y nos es imputada a nosotros. Y el segundo elemento, también la obediencia pasiva, es decir, el castigo que recae sobre Él y que debería haber recaído sobre nosotros. Me gustan dentro de todas las definiciones que existen respecto a justificación, particularmente estas dos, la de Strong y la del teólogo presbiteriano Louis Berkov, ¿cierto? Quiero que demos una mirada la doctrina de la justificación a la luz de las confesiones de fe. ¿Qué es lo que señalan las confesiones históricas respecto a un tema tan relevante? Recordemos que la identidad de la Iglesia protestante está precisamente dada sobre el elemento de la justificación por fe, y la gran herencia de la reforma religiosa del siglo XVI reside poderosamente sobre este concepto. No entenderlo, no aplicarlo, no explicarlo, no enseñarlo desde los púlpitos o las instancias de educación dentro de la iglesia, sin lugar a dudas, hermanos, que es un ataque flagrante a la memoria histórica y que ciertamente debemos evitar. Por lo tanto, vamos a ver ahora la doctrina de la justificación a la luz de las confesiones históricas, y vamos a partir con la confesión de fe de Westminster, que señala, ¿cierto?, la justificación es un acto de Dios de libre gracia hacia los pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, acepta y considera justas sus personas delante de sus ojos, no por alguna cosa producida en ellos o hecha por ellos, sino solamente por la perfecta obediencia y la completa satisfacción, el pago, la reparación de Cristo, imputadas por Dios a ellos y recibidas por la fe sola. Y aquí está todo uno de los elementos con el cual se sintetiza la reforma religiosa del siglo XVI, o una de las 5 solas, solo por la fe. Eso es lo que nos hace protestantes y eso es lo que nos hace evangélicos. Cualquiera que enseñe otra cosa fuera de esta esfera, en realidad está simpatizando con el catolicismo romano o derechamente es un católico romano encubierto.
Por lo tanto, la justificación es un acto libre que nos viene de la mano del Señor. No hay nada en nosotros que haya producido ese efecto en el corazón de Dios, sino solo su amor y su buena voluntad respecto de nosotros. Y otro elemento importante también que nos menciona en la confesión, el catecismo menor, es que nos es imputada, la justicia de Cristo nos es imputada a nuestro favor. Importante el concepto de imputación, yo le invito a que lo investigue, no nos vamos a detener en esto porque perderíamos tiempo y se alargaría esta exposición que estoy haciendo. ¿Qué dice la Confesión de Fe de Westminster respecto de esto? Bien, enseñamos también que no podemos obtener el perdón de los pecados y la justicia delante de Dios por nuestros propios méritos, por nuestras obras o por nuestra propia fuerza, sino que obtenemos el perdón de los pecados y la justificación por pura gracia por medio de Jesucristo y la fe, pues creemos que Jesucristo ha sufrido por nosotros y que gracias a Él nos son dadas la justicia y la vida eterna. Dios quiere, hermanos, que esta fe no sea imputada por justicia delante de Él, como lo explica Pablo en los capítulos 3 y 4 de la carta a los romanos. Ahí me quedó un pequeño adorno en el texto que de alguna forma impide que se pueda leer bien, pero bueno, ya hicimos la lectura. Entonces la Confesión de Augsburgo es del año 1530, donde se sistematiza por primera vez todo el pensamiento, ¿cierto?, que había partido en 1517, particularmente el 31 de octubre, con la famosa 95 tesis, con la cual Martín Lutero se contrapone a la venta de indulgencias llevada a cabo, ¿cierto?, por este monje dominico, Juan o Joan Testel, ¿no? Es así el nombre, así lo podemos decir en castellano o en español. La Confesión de Fe de Augsburgo hace también un gran énfasis sobre que obtenemos el perdón y la justificación por pura gracia y es por medio de Jesucristo, que también está presente como elemento conceptual en la Confesión de Fe de Westminster. En tercer lugar, el Catecismo de Heidelberg. Recuerden que un catecismo, a diferencia de una confesión, tiene una orientación pedagógica, que es lo que quiere hacer el texto ahora, enseñar, y está formulado siempre con preguntas y respuestas. Se entendió, ¿verdad?, la distinción entre una confesión de fe, que es declarativa, y un catecismo, que es instructivo o educativo. Y dice la pregunta, en la pregunta 60, ¿cómo eres justo ante Dios? La respuesta: solo por la verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que aunque mi conciencia me acusa de haber pecado gravemente contra los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal de que yo abrace estas gracias y beneficios, con verdadera fe. Eso es lo que está señalando, ¿cierto? Y lo mismo, bueno, los mismos énfasis que están planteados en el corpus de las otras confesiones, ¿cierto? La de Augsburgo y la de Westminster que acabamos de citar pone una gran fuerza, ¿cierto? Declara que finalmente somos justificados por la fe en Cristo y solo por la fe en Cristo y nada más que eso. Cualquiera que intente imponer otra forma de justificación, añadir al sacrificio vicario de Cristo algún otro elemento, lo desconocemos total y absolutamente, porque somos salvos, ¿cierto?, por gracia y por medio de la fe. Ahora, la pregunta que hemos de formularnos es: ¿por qué el hombre necesita ser justificado? Una pregunta razonable, ¿no? Y que la respuesta a esto la encontramos en la palabra. Por favor, pongamos atención a lo que dice Romanos 3, del 10 al 18. Mire, esta es la respuesta de por qué el hombre necesita ser justificado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En realidad, la caída primigenia del hombre en el huerto es una caída que tiene efectos desastrosos y además radicales. Nosotros no creemos en una corrupción parcial, más bien creemos en una, en una, en una depravación total, si se quiere, en términos espirituales. Digo, el hombre pierde toda habilidad de poder relacionarse con Dios por sus propios medios o bajo sus propias posibilidades. Eso es absolutamente imposible. Por eso que tiene que obrar la gracia de Cristo y el Espíritu Santo, regenerando el corazón de los pecadores en razón de la corrupción del pecado, y la justificación, ¿cierto? El perdón que declara Dios desde la eternidad pasada en razón de la culpabilidad del pecado. Por lo tanto, lo que apreciamos, hermanos, acá es la total y absoluta situación de orfandad espiritual en la que se encuentra. No hay posibilidad alguna. El pecado ha hecho efectos que han destruido o menoscabado, ¿cierto?, de alguna forma, la imagen de Dios en el hombre, que es criatura primordial, ¿cierto? Pero los efectos desastrosos del pecado han hecho estos efectos tan profundos que, de no mediar Dios, producto de ellos recibimos el castigo total y eterno. Bueno, ¿por qué el hombre entonces necesita ser justificado? Bueno, para que podamos comprender en toda su dimensión la formidable doctrina de la justificación, se hace necesario que conozcamos la profundidad del pecado y las terribles consecuencias en el hombre. Esto es importante. Solo podemos comprender lo formidable del perdón ofrecido por Cristo, por Dios, a través de Cristo en la cruz. Y el concepto de la justificación lo vamos a entender en la medida que comprendamos dos grandes cosas de la teología. Digámoslo así, de la teología. Primero, el pecado, ¿cierto? ¿Qué es el pecado? Las consecuencias del pecado, las características del pecado, los efectos que tiene en la vida espiritual de un ser humano, de un hombre no regenerado. Y lo segundo también, elemento importante para entender este concepto en una mayor dimensión, es que podamos entender qué es la santidad de Dios. ¿Por qué el pecado es una ofensa grave a la santidad de Dios? Y esto es importante también que vayamos compenetrándonos en estos dos aspectos que son necesarios de comprender para que podamos comprender de mejor forma qué es la justificación. El pecado se ha propagado a toda la humanidad. Toda persona no regenerada está bajo el total control del pecado. Total. Ahora, esto cuando digamos, nosotros hablamos de las doctrinas de la gracia o lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo, esta síntesis de Dort, ¿cierto? Los cánones de Dort, y hablamos de la depravación total, nos estamos refiriendo a una cuestión de orden estrictamente espiritual. Es decir, el hombre no puede ser más malo de lo que podría ser, ¿cierto? Porque igual el Espíritu Santo está obrando en el corazón y en la vida de los hombres de tal suerte de contener los efectos devastadores del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? En definitiva, en términos muy prácticos, es que una persona no regenerada puede ser buen padre, buen marido, buen vecino, y puede tener conductas muy nobles ante la sociedad, pero es imposible que a través de esa bondad o a través de esos recursos que están dispuestos mediante la gracia común, el hombre pueda alcanzar, digamos, la justificación o la salvación por sus propios méritos. La Escritura da claro testimonio de la condición del individuo humano, de cómo el pecado domina cada área de su vida, minando su libertad e imposibilitándolo de acercarse a Dios. Y esto es importante, el hombre no es libre. Nosotros vivimos en una esfera de supuesta libertad, pero el hombre está dominado por el pecado, a la luz de la teología. Me parece que fue Sócrates que decía, ¿por qué presumes de libertad cuando eres esclavo de tus vicios? Si mal no recuerdo, lo dijo él. Y en la práctica es eso. Nosotros creemos ser libres, pero estamos sujetos y estamos atados, ¿verdad?, a las limitaciones naturales de nuestra condición humana, y condición humana en un momento no regenerada. El pecado trae consigo culpabilidad, ¿cierto? Acerreo de muerte a todos delante de Dios, mantiene a la humanidad en permanente oscuridad
y alejada radicalmente de Dios. Esto también es importante. El hombre está condenado a muerte, total y absolutamente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado condena, pero también ofende a Dios y su perfecta santidad. Por esta razón, la culpa no puede ser quitada con nada que no venga de la mano de Dios mismo. Y por eso es que tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Bueno, A. H. Strong provee una muy buena definición, diciendo que pecado, en términos muy simples, es falta de conformidad a la ley moral de Dios, sea en hechos, disposición o estado, básicamente. Ahora, importante también que entendamos qué nos dice la Escritura respecto del pecado. Fíjense, Marcos 7, del 21 al 23 señala, por favor ponga atención, donde surge la maldad del hombre. Porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. En algún momento el concepto sociológico o antropológico, se querrá decir, del planteamiento rusiano de que el hombre nace bueno y es la sociedad que lo pervierte, no tiene validez ese pensamiento. Eso es humanismo puro. En realidad el hombre viene con una carga de pecado instalada y enquistada en el corazón. Es por eso que Proverbios 29 dice, ¿y quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ninguno. Ninguno, porque nuestro pecado no puede ser remitido, sino solamente por un acto de gracia del Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo. Salmo 51, 5, 6, muy conocido por todos. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Es decir, el pecado está enquistado en el corazón humano en todas las etapas de su desarrollo. Y no va a encontrar paz el hombre hasta que se encuentre con su Salvador. ¿Quién solamente puede librarnos de esta situación desastrosa del pecado? Cristo. Salmo 58:3. Los impíos se alienaron desde la matriz, se descarriaron desde el vientre, hablando mentira. Y otro elemento más que nos viene a probar, ¿cierto? El pecado es connatural al hombre, a la condición humana. Pero bueno, vamos entonces ahora, ya vimos la condición, vimos algunas definiciones, ¿cierto? Justificación, hemos visto las confesiones de fe y los catecismos, mencionamos por qué el hombre necesita ser justificado, nos hemos referido al pecado y ahora vamos a ver qué nos dice la Escritura respecto de la justificación y quiero por favor que pongan atención, vamos a leer Romanos 3 del 21 al 26. Mire, para que nos regocijemos en las misericordias manifiestas de Dios. Lea conmigo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Claramente manifiesto el concepto de justificación. Pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, y esta justicia de Dios ha sido testificada por la ley y por los profetas desde etapas anteriores, ¿cierto?, a los escritos de Pablo, a la manifestación de Cristo. Es decir, en el corazón de Dios siempre estuvo el que el hombre reciba esta justificación de forma gratuita, sin que medie nada, es incondicional, total y absolutamente, es decir, una manifestación de gracia de parte del Señor. Romanos 5, 1, 2, y este texto es conocido por todos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y este verso es hermoso también, Romanos 5, del 8 al 11. Ponga usted atención, mire. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros,
en que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego siendo ya justificados por su sangre, es decir, el sacrificio expiatorio de Cristo, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido la reconciliación. ¿Quién es el gran protagonista de toda esta historia? Cristo. ¿Quién es el gran adalid de la salvación? Cristo. ¿Sobre quién reposa la garantía de nuestra salvación? Sobre Cristo. Cristo es el garante de nuestra justificación. Romanos 8:30, ¿cierto? Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Es decir, en esta cadena de oro, ¿cierto?, de la salvación, nos encontramos con que la justificación también forma parte de esta hermosa descripción que nos hace Romanos respecto de la justificación. Y aquí, en 1 Corintios 6:11, cuando el apóstol Pablo está hablando dando un perfil del pecado de algunos sujetos, de los hombres de la sociedad corintia, prorrumpe con este verso muy consolador y muy hermoso, hermanos. Y dice, y esto eres algunos, es decir, borrachos, mentirosos, en fin, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Leí mal, perdón. Ya hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. ¿En el nombre de quién? Del gran protagonista de la salvación, de nuestro Señor Jesucristo. De Él y solo de Él. ¿Cuáles son los beneficios de la justificación? A los creyentes nos justifica Dios aceptándolos, nos acepta en su favor, nos acepta como justos. Dios, hermanos, importante esto, no declara que seamos santos en nuestro interior. Eso es otra cosa, ¿ya? Sino que expiados nuestros pecados por Jesucristo, entramos en una nueva relación con Dios en la condición de perdonados. La justificación no debe confundirse, hermanos, con la santificación, pues esta supone un cambio en la condición interior, moral y espiritual, me refiero a la santificación, ¿cierto?, del pecador, es el texto. Mientras que la justificación es un cambio en la posición legal. Por eso decíamos en la introducción de este estudio que es posicional, es decir, de ese estado de radical condenación y culpabilidad, somos trasladados a un estado radical de perdón e inocencia. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y la justificación no se reduce, hermanos, solamente al perdón de los pecados, y no es una declaración de carácter pasajera que fuera hecha en nuestro favor, sino que es una posición estable, un estado que no cambiará jamás, ya que la justificación no se basa en una expiación personal del pasado, ni en la firmeza de nuestra voluntad para que podamos perseverar nosotros en el futuro, sino en la imputación de la justicia de Cristo, hecha, hermanos, una vez y por siempre. Por lo tanto, hermanos, me atrevo a decir con toda reverencia que Dios no se va a acordar nunca más de nuestros pecados. Nunca Dios nos va a enrostrar nuestros pecados. Nunca, porque se los ha llevado, ¿cierto?, a sus espaldas, como dijo un teólogo. ¿Y quién conoce las espaldas de Dios? Nadie. Dios se olvidó. Por lo tanto, han sido perdonados nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Han hallado también perdón. ¿Qué señalaba Calvino respecto de la justificación? Este texto lo copié, ¿cierto? Ahí abajo está la cita. Calvino amplió su institución en gran manera en 1541. Me parece que las instituciones fueron 4 ediciones. Alguien más calvinista que yo pueda corregirme si es efectivo eso o no. Bueno, pero dedicó un capítulo entero a la justificación. Allí escribió que la justificación es el artículo principal de la religión cristiana, para que cada uno se esfuerce y cuide más de conocerla. Es decir, mire la admonición que nos hace, mire el consejo que nos da Calvino. Es decir, debemos conocer la doctrina de la justificación.
Y dice reloj seguido, porque si no sabemos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, no tenemos fundamento alguno sobre el cual establecer nuestra salvación ni edificarnos en la piedad y el temor de Dios. Por lo tanto, hermanos, si tú estás viendo este estudio hoy día, modesto estudio por lo demás, tienes que hacer un esfuerzo para enseñar esta doctrina en la iglesia. Los hermanos tienen que conocer, porque esto es lo que nos da identidad en términos teológicos, en términos históricos. Yo soy muy duro en esto. Cualquiera que no sepa explicar la doctrina de la justificación, no la aplique, no la promueva y crea que de alguna forma su salvación depende de sus virtudes y cualidades, está totalmente equivocado. Y como lo digo, o es un católico romano encubierto, o es un católico romano ignorando que lo es, en definitiva. Lutero y la justificación. Bueno, Lutero fue ante todo un monje, hermanos, atormentado por la culpa y la profunda conciencia de su pecado. En su corazón no había sosiego y buscaba de las maneras más increíbles acallar esta acusación de su pecado. De hecho, él mismo sostiene en uno de sus escritos, no recuerdo en este momento cuál, dice, pero si fuera por frailerías, por prácticas piadosas propias de los frailes, yo hubiese salido disparado de la tierra al cielo, porque era un hombre que permanentemente se estaba lacerando el cuerpo. Lo encontrábamos, ¿cierto?, golpeándose la espalda, rompiendo su espalda con un látigo, o lo encontramos, ¿cierto?, tendido en una losa fría en las madrugadas invernales en Alemania, o lo encontramos caminando, ¿cierto?, desde su tierra en Alemania hasta Roma en una peregrinación, porque de esa forma él quería encontrar paz. Lutero nunca había encontrado paz. Lo que a Lutero le trajo paz fue haber conocido a Cristo, y lo conoce no a través de una revelación supernatural, lo hace a través de la Escritura. El gran movimiento político, porque hay que decirlo también, era político, el gran movimiento político religioso del siglo XVI, lo que se conoce como la reforma religiosa, hermanos, surge en razón de un sujeto que tiene un encuentro con la Escritura. Lutero encontró la paz escudriñando las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Se tornó en el ancla que lo mantuvo firme ante los ataques de que fue objeto. Es decir, lo mantuvo firme cuando tuvo que comparecer a Worms en 1521, cuando fue expulsado de la Iglesia Católica Romana, en fin, frente a los ataques permanentes. Recuerden ustedes que después de la dicta de Worms, en 1521 tiene que ser secuestrado y ocultado en el castillo de Habsburgo por Federico el Sabio, ¿cierto? El elector de Sajonia, hombre de influencia, gracias a Dios, que pudo preservarle la vida, porque si no hubiesen echado mano a él y lo hubiesen matado como 102 años antes, me parece, a Juan Hus en Checoslovaquia. La doctrina de la justificación por la fe ha sido el consuelo, hermanos, de las iglesias cristianas en el mundo a través de los tiempos. Lutero trajo ante la historia una doctrina bíblica paulina que produce consuelo y seguridad. Cuando digo paulina, ¿cierto?, es Pablo que la sistematiza sin lugar a dudas, pero es una doctrina escritural. Ahí encontramos una figura hermosa de Lutero leyendo, ¿cierto?, el Nuevo Testamento, que curiosamente en la Biblia estaba dentro de los libros prohibidos del índice o el indicato de la Iglesia Católica Romana. Ahí vemos a Lutero entrando en el convento de Wittenberg, si mal no recuerdo. Los profundos sentimientos de culpa, de depresión en la vida de Lutero se debió básicamente a que no conocía la Escritura y solamente se había nutrido de los dogmas que sostenía de la iglesia romana, repetir, pero en realidad no encontrar paz. Lutero era un hombre muy atormentado. Algunos han dicho que él es el sujeto en transición entre la Edad Media y la modernidad. Hay varias explicaciones que podríamos dar respecto a él. Lo cierto, hermanos, que en la teología católica romana no hay espacio alguno para la certeza de la salvación. Ojo con esto, importante. Es decir, el Concilio de Trento establece que nadie podía estar seguro de su salvación a menos que recibiera una revelación de carácter espiritual que venga del propio cielo. Es decir, la Iglesia Católica Romana nunca le ha ofrecido certeza a nadie de su salvación. A nadie. Es la Escritura que finalmente, interpretada a la luz de una sana exégesis, una sana hermenéutica, sin lugar a dudas, pero hombres
piadosos que encontraron consuelo en ella y que nos han instruido a través de la historia. Así que, hermanos amados, nos encontramos acá con este tema relevante que es necesario permanentemente relevar, es decir, darle la importancia necesaria dentro de nuestras iglesias. Bendito sea el Señor, castillo fuerte nuestro Dios, amparo en las tribulaciones, paz en medio de las angustias, fortaleza en las debilidades. Amén. El Señor nos bendiga cada día, nos guarde nuestro Señor y que nos ayude a vivir un evangelio siempre en plena consecuencia y amparados sobre todo en la gracia de Cristo. El Señor les bendiga.